Estamos en Exitosa, la radio del Perú, son las 7:08 de la mañana ayer recibimos la noticia de que la finalísima de la Copa Libertadores se va a jugar en Lima. De esto vamos a hablar en unos minutos. De los efectos, ¿no? Con Blanca Chávez, que está en nuestros estudios, a quien le damos la bienvenida. Pero antes estamos conectados en la línea con el doctor Víctor Cubas Villanueva, ex fiscal supremo. Doctor Cubas, muy buenos días. Buenos días, qué gusto saludarnos. ¿Cuál es el juicio que le merece a usted la decisión del Poder Judicial de disponer la libertad de Jorge Cuba y Edwin Luyo por exceso de prisión preventiva? ¿Qué es lo que ha pasado acá? ¿Cómo es posible que algo así ocurra? Bueno, ya desde hace años la regulación procesal establece que cuando se dicta una medida de prisión preventiva, esta tiene plazos perentorios de obligatorio cumplimiento. Y cuando se cumple el plazo de la prisión preventiva sin haberse dictado una sentencia por lo menos de primera instancia, la persona tiene derecho a recuperar su libertad sin perjuicio de que el proceso continúe, y se establece la obligación del juez de señalar medidas que aseguren la presencia del procesado en lo que resta del juicio. Claro, pero en este caso se ha establecido que, entre otras limitaciones, es decir, tiene que solicitar permiso para desplazarse, ¿no es cierto?, fuera de la ciudad y más aún del país. Tienen que presentarse cada 7 días ante el juez a acreditar su presencia, pero eso no es ninguna garantía de que los señores decidan mandarse mudar. ¿Por qué no se usa en estos casos el sistema del grillete electrónico? ¿Por qué es tan complicado y engorroso esto de lo que venimos hablando hace años? Sí, evidentemente. En primer lugar, la medida desde el punto de vista legal, la excarcelación, está bien dada en el entendido que se ha cumplido el plazo de prisión preventiva sin que la persona haya merecido una sentencia por lo menos de primera instancia. El otro aspecto que manifiesta usted, evidentemente tiene razón. En el Perú hay una ley que establece el uso del grillete electrónico y no se ha llegado a implementar pese a la reglamentación que se ha hecho en diferentes oportunidades, y es el argumento completamente por calificarlo de alguna manera ridículo. ¿Por qué? Porque el grillete electrónico, sobre todo para personas que están procesadas y en prisión preventiva o condenadas, cumpliendo pena privativa de libertad, debe ser costeado por el mismo imputado y tiene un precio elevado, tanto el equipo como su operatividad, equivalente más o menos a 750 soles mensuales. Ya. El Estado tranquilamente podría aportarlo, porque al Estado mantener a una persona en prisión le cuesta más. Pero doctor Cubas, para mí la pregunta sería, ¿por qué llegamos a este extremo? ¿Por qué llegamos al exceso de carcelería? ¿De quién es responsabilidad? Luyo y Cuba están detenidos desde enero del 17. Es decir, enero 17 entero, 18 entero y 19 casi terminando. Es decir, casi cerrándose 36 meses de prisión preventiva. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del Ministerio Público que tiene 36 meses y no termina articulando una acusación, qué sé yo, formal, clara, sustentada para poder arrancar mínimamente una primera sentencia? ¿O de un Poder Judicial que tiene además algunos otros problemas que quizás no, por ejemplo, no pone fecha para control de acusación, que no hace las audiencias correspondientes? Y en otro caso, que se deja manipular por defensa de los implicados, que establecen una y otras diligencias con el afán, por supuesto, de establecer ese exceso de carcelería que hoy se invoca como razón de libertad. ¿De quién es la responsabilidad, dígame usted, desde su amplia experiencia en el Ministerio Público?
Evidentemente lo que usted manifiesta tiene toda la razón. Acá hay una responsabilidad, en primer lugar, del Ministerio Público, porque en 36 meses es un periodo bastante extenso como para poder concluir una investigación preparatoria, formular acusación y continuar con las siguientes etapas del proceso. También hay una responsabilidad del Poder Judicial. En el ámbito del Ministerio Público, el problema es que la ley es buena, pero no se implementa plenamente. El Ministerio Público carece de condiciones esenciales como para investigar, como por ejemplo el apoyo científico por intermedio de laboratorios, por el intermedio de peritos, y eso retarda innecesariamente las investigaciones. Por otro lado, el Poder Judicial demora mucho en fijar las fechas de audiencias preliminares de control en la etapa intermedia, y eso hace que el tiempo que transcurre inexorablemente se venza, y al vencerse los plazos la persona sale en libertad. De manera que eso es un círculo vicioso. ¿Le parece a usted razonable la contradicción que hay? Claro, siempre hay el sistema de la doble instancia y se entiende, porque además es la base de nuestro sistema judicial. Pero hay algunas contradicciones que a uno le llaman la atención. El juez de primera instancia, Richard Concepción Carabanchos, acepta el pedido del Poder Judicial en el sentido de que se descuenten días de carcelería por las evidencias que encuentra el Ministerio Público, que desde la defensa de Luyo y de Cuba han pedido una serie de diligencias absolutamente dilatorias, es decir, con el objetivo de dilatar. El juez Richard Concepción Carabanchos le da la razón. Se van en apelación y en segunda instancia no solamente le dan la razón, sino que la tesis y la resolución judicial es absolutamente contraria, totalmente contraria a lo planteado por Richard Concepción Carabanchos, precisamente en ese tema, señalando que la Fiscalía no había acreditado, pero media palabra, sobre la responsabilidad de la defensa para esta dilación de tiempo en la prisión preventiva. ¿No le llama a usted la atención esas posturas tan antagónicas en el sistema judicial en relación a un mismo hecho? Sí, eso es evidente también. Usted tiene toda la razón y lo ha señalado con claridad. En el Poder Judicial y en el Ministerio Público existe en determinados ámbitos y para determinados casos una actuación sesgada tendiente a beneficiar a determinados personajes, califiquémoslos así, que están siendo procesados por actos de corrupción. Y sin embargo no tiene la misma orientación cuando se trata de otros procesados, que son personas simples, comunes y corrientes, que no son favorecidas de la misma manera. Con esto lo que quiero decir que en el fondo, en determinados casos hay de parte de los organismos superiores una intención de generar casos de impunidad. Bueno, muchas gracias al doctor Víctor Cubas Villanueva, ex fiscal supremo, por atender nuestro llamado. Muy gentil. Gracias.